Chava Chalón, muy buenos días para todos los que se encuentran en este momento conectados a En Familia con el Eterno, este canal que en compañía de mi esposa y mis hijos hemos creado con el propósito de abrir una ventana para una reunión virtual con todas aquellas personas que están buscando aprender de las Sagradas Escrituras, pero libres absolutamente de paradigmas de religión. Mi nombre, para quien aún no me haya visto, es Ricardo Riveros. Y hoy, para efectos de esta grabación, les informo que es sábado 31 de enero del año 2026. Sábado 31 de enero del año 2026, correspondiéndose en el calendario perpetuo de Hillel II al día 13 del 11º mes, del mes de Shevat, del año 5786. Es decir que mañana al caer la tarde, mañana al ponerse el sol, inicia el día 15 del mes de Shevat, que se celebra en la civilización hebrea el día 15 de Shevat. ¿Quién me contesta? ¿La celebración de mañana? ¿Qué se celebra mañana? Mañana se hace la celebración de Tu Bishvat. Esa palabra Tu significa 15. Bishvat, 15 de Shevat, y es el año nuevo de los árboles. Para los que no hayan estado conectados en enseñanzas pasadas, les cuento. El Eterno en su libro del Génesis nos muestra que todo lo creó de forma cíclica. Todo lo creó de forma cíclica. Primero creó la luz y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la primer día. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Primer ciclo. Luego saca su creación, nombrándola por días, hasta que llega el día séptimo, y el segundo ciclo es el ciclo semanal. ¿Ok? Luego, en otros textos de las Sagradas Escrituras, se establecen los novilunios, que nosotros hoy lo llamamos meses. La palabra griega utilizada para meses es precisamente novilunio, o significa novilunio en hebreo. Años es el otro ciclo, y cada ciclo trae una renovación. ¿Y por qué, Ricardo, mañana es el año nuevo de los árboles si yo ya celebré el año nuevo el 31 de diciembre para el 1 de enero? Esa es nuestra cultura occidental. En el pueblo hebreo existen varios años nuevos, ¿ya? El año nuevo más antiguo que se conoce es el que usted alguna vez habrá escuchado, que es el Rosh Hashanah judío, que es en la Biblia obedece a la convocación de la fiesta de las trompetas. Ese es el año nuevo judío, el más antiguo. ¿Qué se celebra en el año nuevo judío más antiguo? La creación del hombre, la creación de Adán, según la tradición y la historia hebrea. Pero cuando el pueblo de Israel fue a salir de Egipto, unos días antes, el Eterno le dice a Moisés: esta luna nueva será para ustedes el comienzo de los meses. Y resulta que esa luna nueva correspondía al inicio de la primavera. Entonces se entiende que fue más o menos para el cuarto mes del año. ¿Por qué el comienzo de los meses? Resulta que si ellos salieron de Egipto en esa época, entendemos que los meses anteriores en el hemisferio norte se estaba viviendo la temporada invernal. En la temporada invernal, en la antigüedad, eran de 3 a 4 meses en que no había ningún tipo de actividad agrícola. Y a los ganados había que alimentarlos con lo que se había almacenado. ¿Ok? Este momento en el que se da la salida de Egipto es un inicio. Es un nuevo ciclo que comienza. Y el Eterno, en su inmensa sabiduría, en su gran poder, en el conocimiento que Él tiene, que fue transmitiendo a los hijos de su pueblo, a los fieles, y que también se le filtró a los no fieles, Él le dice a Moisés: este será para ustedes el comienzo. Hay muchas cosas que no conocemos, que no nos las enseñaron en el colegio, que no nos las enseñaron en nuestras iglesias, como por ejemplo que el calendario antiguo, muy seguramente, ya por ahí están encontrando evidencias, que el calendario antiguo tenía 10 meses. ¿Cómo así, Ricardo? Sí, el calendario antiguo tenía 10 meses, porque había
3 meses aproximadamente, o 2 meses, que eran prácticamente inexistentes, que eran los meses del invierno. A partir de mañana, a nivel del planeta entero, hay una renovación. Esa renovación equivale a que mañana, o pasado mañana, mejor dicho, mañana en la noche se hace el conteo según el calendario de Hillel, pero a partir de pasado mañana, la savia empieza a alimentar nuevamente toda la naturaleza para que dentro de un mes aproximadamente ya empiece a brotar el verde en el hemisferio norte. ¿Por qué siempre les hablo del hemisferio norte? Porque la Tierra está inclinada a 23 grados. ¿Sí son 23 grados, Mati? La Tierra está inclinada a 23 grados, ¿no? Hay muchas teorías al respecto, pero pues lo que se ha logrado entender es que la Tierra tiene una inclinación de 23 grados. Entonces, mientras en el hemisferio norte es la primavera, en el hemisferio sur es el otoño. En países como Argentina, la estación que empieza mañana es el otoño. Pero todo se dio para que observemos mañana el inicio del nuevo ciclo de la vida a nivel mundial. ¿Por qué? Porque todo esto le fue entregado al pueblo hebreo. Eso no le fue entregado a las naciones, no le fue entregado a los gentiles. Las naciones son los gentiles, pero a los gentiles se nos entregó algo mucho más grande, que es el Mesías. Entonces, como a mí me entregaron el Mesías, Ricardo, pues no perdamos el tiempo y no me enseñe todas estas cosas. No, señor, hay que intentar aprenderlas, porque son igual herencia del pueblo santo. Y nosotros, aunque no en este mundo, ojo, aunque no en este mundo, somos pueblo del Eterno, como muchos dicen que nosotros, no, es que las iglesias hoy en día son el pueblo de Dios. No, eso es mentira. El pueblo de Dios es el pueblo de Israel, y no me estoy refiriendo a una nación creada hace 78 años por hombres, que es contada entre las naciones. ¿Por qué? Porque el Eterno mismo lo dice: mi pueblo no será contado entre las naciones. Entonces, Ricardo, ¿al fin qué? ¿Cuál es el pueblo de Dios? El pueblo de Dios es el que Dios conoce. Él sabe en dónde está en detalle cada uno de los hijos de su pueblo. ¿Ok? No un país que nació hace 70 y pico de años. ¿Ya? Eso no es. Y a mí, cuando vengan a recogerme, cuando el Eterno envíe a quien tenga que enviar por mí o por usted, no me van a pedir ni mi pasaporte, ni a ver si mi cédula corresponde a una nación específica, ni me van a pedir mi carta de conversión firmada por un rabino, ni por un pastor, ni nada de eso. Eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque es que el Eterno no necesita de eso. El Eterno conoce en detalle a cada uno, y Él separa las ovejas de los cabritos. Él separa el trigo de la cizaña. Él es el que sabe. ¿Ok? Es importante que tengamos claro eso. Mañana entonces les invito a los que quieran hacerlo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer una deliciosa ensalada con variedad de frutos. Vamos a hacer las bendiciones que corresponden a la festividad, a bendecir los frutos de los árboles, los frutos que brotan de la tierra. Vamos a conectar. Ay, Ricardo se volvió brujo. No, eso no es brujería. Eso se llama estar en conexión con la creación del Eterno. Estar en conexión es lo importante. Reconocer la mano del Señor Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra. El gran Ejie. Ejie, Asher, Ejie. Seré lo que seré. Es lo importante, conectar con esta energía fuerte, creadora, energía de vida. Y también ir preparándonos para el novilunio, no el siguiente, porque el siguiente es el del mes 12avo o 12º, sino para el que sigue, que es la conexión en el mes de la primavera, llamado en el calendario de Hillel II el mes de Nisan. ¿Ya? No me gusta usar el nombre Nisan, porque es un nombre que se utilizaba en Babilonia para una deidad. Es el mes de la primavera, y en hebreo se llama el mes de Aviv. Y en ese mes la conexión es inmensamente fuerte, porque ya como tal es la bienvenida a la primavera en firme, correspondiéndose esto al calendario agrícola, porque para esa época la orden que se le dio a los levitas es: cuando vieran que brotara la cebada en espiga,
Ahí se debía declarar el inicio del mes de la primavera, cuando brotaba la cebada. Entonces es un inicio, es un comienzo, es un nuevo ciclo. Y aquí vamos a ver en esta porción Beshalach. ¿Qué significa Beshalach? Y envió. Y envió. Eso significa Beshalach. Vamos a ver cómo inició este nuevo ciclo. Hay una cantidad de situaciones que vamos a estar experimentando, vamos a estar viendo. Y digo experimentando porque el ciclo de la Torá mueve el mundo. Sí, señor. Hay gente que no lo entiende. Pero hay muchas cosas que cuando uno ya está conectado con este estudio semanal, uno ve a través de las noticias, a través de los acontecimientos que lo rodean, uno ve cosas que se parecen a la porción de la semana. Porque el ciclo de la Torá mueve el mundo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, temas como la orden que le dio el Eterno a Moisés de salir por un camino diferente al que ellos pensaban. Yo hablaba en esta semana con mi esposa y le preguntaba a cuántos días estaba la tierra prometida de Egipto. ¿Recuerdan a cuántos días estaba? 11 días. 11 días de camino. Ay, ¿cómo así, Ricardo? ¿11 días? ¿Y por qué se demoraron 40 años? Ok, interesante. 11 días de camino. El Eterno dio la orden de salir por otro lado para protegerlos. El siguiente tema es cuando el Eterno le ordena a Moisés que levante su bastón para que el mar de los juncos, no el mar rojo, mal traducido, el mar de los juncos. ¿Y por qué lo tradujeron mal? Porque es que en inglés es Red Sea, no Red Sea. Y Red Sea es juncos, cañas. Pero alguien se comió una E y lo tradujo red, rojo. Es reed. Es reed, cañas, o juncos, el mar de cañas, el mar de juncos. ¿Ok? Lo tradujeron mal. Luego sigue el cántico del mar, luego sigue la situación de las aguas de Mará, luego sigue cuando empieza a caer sobre el pueblo el maná, el alimento de ángeles. Y luego cerramos esta porción con la guerra con Amalek. Entonces vemos que es un inicio de un nuevo ciclo y vamos a comenzar a leerlo, vamos a estudiarlo, vamos a extraer para nuestra vida la riqueza y la bendición que el Eterno nos está entregando. Y antes de comenzar, quiero orar al Eterno. Padre, permite que mis labios sean tocados con el carbón encendido de tu altar, para que pueda yo declarar las maravillas que están en tu Torá. Y abre los ojos de los que me están viendo, los oídos de los que me están viendo. Primeramente, los hijos que tengo aquí sentados a mi mesa, mi esposa que está aquí a mi diestra, que abras sus ojos y sus oídos. Y también para los que están allí en sus hogares, conectados, viendo esta porción, para que abras sus ojos, les abras sus oídos, les impartas de tu espíritu de santidad para que puedan ver las maravillas que hay en tu sagrada Torá. Amén. Iniciemos entonces con la porción Beshalach. La porción Beshalach se encuentra en el libro de Éxodo, Shemot, capítulo 13, 17, hasta el capítulo 17, verso 16. Esa es la porción a la que vamos a estudiar hoy. Antes de hacer la lectura, quiero también, como saben que cometo errores porque soy un ser humano y no soy el que más se las sabe todas, de pronto la semana pasada en una ligereza dije que este año iba a tener un 13º mes, un segundo Adar. La información no es correcta, Dentro de 15 días vamos a hacer el novilunio del 12º mes. Y el que sigue no es el segundo Adar, el que sigue va a ser ya el mes de Nisan, el mes de la primavera. Ofrezco disculpas por haber dado mal esa información. Por favor, para que quien había basado su agenda en la información que erróneamente di, por favor corrija. Igual el novilunio del mes de la primavera, esa información sí se dio bien. El novilunio del mes de la primavera va a ser el día 18 de marzo. El día 18 de marzo quedó estipulado en el calendario perpetuo de Hillel II. Entonces ahora sí, continuamos. Resulta que cuando el faraón dejó salir al pueblo,
El Eterno no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, de los filistín. Si bien era más directo, porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta al ver la guerra y quiera volver a Egipto. Por eso, Dios hizo que el pueblo hiciese un rodeo por el camino del desierto hacia el mar de Suf, el mar de cañas. Los israelitas salieron armados de la tierra de Egipto, y Moshe llevó consigo los restos de Yosef, que hizo jurar a los israelitas y declaró, en verdad el Eterno los recordará, y se llevarán mis restos con ustedes. Los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Etam, en el extremo del desierto. Miren lo importante de un juramento que había tomado José. José pues ya era prácticamente un recuerdo en el corazón del pueblo hebreo. Sin embargo, a Moisés se le transmitió por tradición. Imagínense cumplir con un juramento que se había hecho hace casi 400 años, un poquito menos, porque pues José murió como de 110 años, es decir que más o menos 360, 350 años había durado este juramento que José tomó del pueblo, que no dejarían sus restos momificados en Egipto. A José lo momificaron. Ellos cumplieron ese cometido, ese juramento, y llevaron sus restos con ellos. Lo importante que es un juramento, lo importante que es comprometerse con algo, para que lo tengan en mente. Es una lección de las pequeñitas que muchas veces uno lee plano en la Biblia, pero que es una de las cosas de peso. La importancia de mi compromiso, de mi palabra. En este caso ni siquiera eran los que estaban presentes los que habían dado esa palabra, eran los ancestros de hacía 300 y pico de años. Pero se dijo, hay que llevarse los restos de José. Ah, pues hay que llevárselos. Eso fue un juramento que se tomó. Listo. De día el Eterno los guiaba en el camino desde una columna de nube, y por la noche en una columna de fuego para alumbrarles, para que pudieran avanzar de día y de noche. Para que pudieran avanzar de día y de noche. No se apartaban de delante del pueblo ni el pilar de nube durante el día, ni el pilar de fuego durante la noche. Es bien interesante, ¿no? Porque de noche, ¿qué se hace? Dormir. De noche lo que se hace es dormir. Pero aquí dice que había la posibilidad de que salieran a caminar de noche y que salieran con luz. Aunque ande por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Cuando usted va en su vida y siente que la oscuridad lo está rodeando, ese es el salmo que se declara. Aunque ande por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. La columna de fuego iba con los hijos del Eterno. Por el desierto, por la estepa. ¿Qué hay en el desierto? Ya lo hemos hablado. Hasta el faraón se conmovió cuando le dijeron que es con nuestros niños que vamos a ir. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos? ¡Ay, no! Allá hay alacranes, allá hay serpientes. Pobrecitos los niños, déjenlos aquí. En las estepas hay animales salvajes. Y en ese lugar muchas serpientes y muchos alacranes. De los escarabajos de los que hemos visto en las películas. Entonces, imagínense, la columna de fuego, el fuego espanta a las criaturas salvajes. La bondad del Eterno acompañaba de esa manera en la noche, para que no se sintieran asustados o desprotegidos. El Eterno le habló a Moshe para que transmitiera: diles a los israelitas que retrocedan y acampen antes de Pi Hahirot. Pi Hahirot es la ciudad de Pitón, que sería Tanis, ciudad del delta del Nilo. Pitón significa boca cerrada, en alusión a la dura y cerrada esclavitud en Egipto. Pero después del triunfal éxodo, dicha ciudad pasó a llamarse Pi Hahirot, que significa Valle de la Libertad. Entre Migdol y el mar, frente a Baal Zephón, acamparán frente a él, junto al mar.
Así, el faraón pensará que los israelitas están perdidos dentro del país y que el desierto los atrapó. Y yo haré que el faraón se ponga necio. Otra vez. Ya los había sacado. Ya los había sacado. Ya iban camino a la tierra prometida, a la libertad. Pero el Eterno dice, espérese un momentico que ahora yo voy a volver a hacer que se ponga necio. Soy yo. Soy yo. ¿A través de quién actúa el Eterno? Eso es otro tema. Él envía a una entidad. Pero no quiere decir que esa entidad se haya rebelado contra el Eterno y que haya hecho batalla contra Dios y que piense que es otro Dios. Ya lo hemos hablado anteriormente, que aquí no se practica el zoroastrismo, aquí no se cree que el diablo hizo guerra contra Dios y que lo que vio Daniel, que vio en una visión que hubo una gran batalla en el cielo, simplemente fue la forma en que el Eterno le entregó la visión para que entendiera lo que estaba pasando en la humanidad y quién era el que iba a obtener la victoria. Porque mucha gente cree que, ay sí, Daniel vio la película por una cámara de video de lo que realmente estaba pasando en el cielo y era que el diablo se estaba enfrentando contra Jesús. Eso no es cierto. ¿Ya? Eso no es cierto. Fue una visión profética que tuvo Daniel. Entonces, hago la aclaración, el Eterno dice aquí, yo haré que el faraón se ponga terco. Yo, el Eterno, haré que el faraón se ponga terco y los persiga. Así me glorificaré a través del faraón y a todo su ejército. Los egipcios sabrán que yo soy el Eterno. Y así hicieron ellos. Mientras tanto, el faraón de Egipto fue notificado de que el pueblo había escapado. Él los echó. Y le dijeron, el pueblo se escapó. Seguramente ellos en su mentalidad dijeron, no, nosotros vamos a dejarlos que vayan 3 días. Muy seguramente eso fue lo que razonaron. 3 días y vienen. Entonces el faraón y sus siervos cambiaron de parecer acerca del pueblo. Y dijeron, ¿cómo pudimos expulsar a Israel y que deje de trabajar para nosotros? O sea, ¿qué era lo que importaba? La economía del reino, del imperio. Lo único que le importaba era eso. Se nos está yendo la mano de obra gratuita. Porque ya ni les pagaban, escasamente les daban comida. Eso era lo que le importaba al faraón y a su corte. Su sistema de vida de alto nivel, parados encima de los más débiles, los más vulnerables. Cuando se movió esa multitud abajo, se cayeron los de arriba. Y siempre pasa de esa manera. Entonces preparó su carro de combate y persuadió a su pueblo de ir con él. Tomó 600 carros de combate de élite y todo el resto de los carros de Egipto con oficiales en todos ellos. Entonces el Eterno hizo que el faraón de Egipto se pusiera terco y persiguiera a los israelitas. Los israelitas salieron triunfalmente. Los egipcios, con toda la caballería, con los carros de combate de faraón, sus jinetes y su ejército, los persiguieron y los alcanzaron cuando estaban acampando junto al mar, cerca de Piahirot, frente a Baal-Zephón. Los israelitas vieron que el faraón se estaba aproximando. Los egipcios marchaban en busca de ellos. Los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron al Eterno. ¿Qué hicieron los israelitas? Tuvieron mucho miedo. ¿Y qué hicieron? Clamaron al Eterno. Eso hicieron los israelitas. Y le protestaron a Moshe. ¿Quiénes? Los que no clamaron al Eterno. Lea entre líneas. Los que no clamaron al Eterno fueron a donde Moisés. Siempre tenga esa diferencia en su mente. Clamaron al Eterno los israelitas. Dice, los israelitas clamaron al Eterno. Y le protestaron a Moshe. ¿Quiénes? Los que no eran israelitas. Los que se asustaron y no clamaron. Entonces fueron donde Moshe. ¿Acaso no había sepulturas en Egipto que nos llevaste a morir al desierto? Los que fueron en ese populacho de diversas naciones.
los que se escondieron en las casas del pueblo hebreo durante el paso del ángel de la muerte, que mató a los primogénitos de todo Egipto. Había personas que, como diríamos hoy, se tiraron la viveza y salieron con el pueblo hebreo, pero no todos eran del pueblo hebreo. Estos vinieron y protestaron, y entonces empezaron a acosar diciendo: ¿acaso no había sepulturas en Egipto? ¿Para que nos vengas a traer a morirnos al desierto? ¿Qué es esto que nos hiciste de sacarnos de Egipto? ¿Acaso no te dijimos en Egipto que nos dejaras tranquilos y nos permitieras trabajar para los egipcios? ¿Cómo así? Si la semana pasada, en la plaga de la oscuridad, dijimos que se había muerto, ¿quiénes? Los hebreos malvados, los rasha, porque había hebreos malvados. Estos que están aquí diciendo esto, dicen que trabajaban para los egipcios. No eran egipcios, eran de otras naciones, eran el populacho. Acuérdense que leímos en el capítulo 12, cuando salen, dice: y junto a ellos se fue una multitud de diversas nacionalidades. Y que dijimos que eran más o menos, ¿cuántos según el comentario? 1 millón de personas adicional. Y que hicimos una media la semana pasada en donde eran 600,000 hombres más sus esposas, 1.200.000, ¿cierto? Considerando que cada uno tuviera una, que eso como que no era así, pero digamos que era una esposa. Entonces 600 más 600, 1.200.000, y 2 hijos en promedio, otro 1.200.000, 2.400.000, ¿cierto? Y el populacho, dice la escritura, dice el comentario aquí, que era la multitud de diversas nacionalidades, era aproximadamente 1 millón de personas. Esas personas son las que empezaron a hacer daño dentro de la congregación, ¿ok? Porque no tenían fundamento en la fe abrahámica, simplemente pues habían hecho lazos de amistad con los hebreos, y muy seguramente pues les caían bien, tenían buenos amigos, habían hecho una relación, y por eso el Eterno se había compadecido y los había dejado salir con el pueblo, ¿ok? Habría sido mejor ser esclavos de los egipcios que morir en el desierto, pero Moshe le contestó al pueblo: no tengan miedo, manténganse firmes y verán hoy cómo el Eterno los salvará a ustedes, porque los egipcios que ustedes ven hoy, nunca más los volverán a ver. Nunca más los volverán a ver. El Eterno es quien va a luchar por ustedes, y ustedes se van a quedar calladitos, en silencio. No digan nada. No digan nada. Miren, observen las maravillas del Eterno. Él es el que lo sacó, no fui yo. Él es el que lo sacó. ¿Ok? El Eterno le preguntó a Moshe: ¿por qué sigues clamando a mí? Diles a los israelitas que sigan la marcha. Hay momentos en que ya no hay que orar. Ojo, por favor, el que me esté viendo en este video, yo no le estoy diciendo que no ore. Yo lo que le estoy diciendo es que ore mucho, pero hay momentos en que no hay que orar. ¿Qué hay que hacer, José Manuel? ¿Qué hay que hacer? Hacer. Haga. Hay que tomar acción. Deje de andar diciéndole a Dios que haga lo que usted debe hacer. Ay, hay que orar. Ay, hay que orar. Ay, hay que orar. Ay, ore por mí. No. El mismo Eterno le dice a Moisés en el verso número 15 del capítulo 14. El Eterno le preguntó a Moshe: ¿por qué sigues clamando a mí? Yo ya te dije qué tenés que hacer. Dile a ese pueblo que se mueva. Cuando está diciéndole que marche, le está diciendo: dígale que tomen acción. O sea, ya yo escuché lo que me pidieron y ya se lo entregué. Bájenlo. De los mundos superiores, bájenlo a este mundo material. Dígale al pueblo que muevan, que marchen. Y tú
levanta tu bastón y extiende tu brazo sobre el mar y pártelo en dos para que los israelitas lo crucen en seco. En cuanto a mí, haré que los egipcios se pongan tercos para que los persigan. O sea, era anunciado, no los iba a coger de sorpresa. Por lo menos a Moisés y Aarón, eso no los iba a coger de sorpresa. Yo voy a hacer que los egipcios se pongan tercos y que los persigan. Hágale tranquilo. Entonces me glorificaré a través del faraón y de todo su ejército, de sus carros, de su caballería. Cuando me glorifique a través del faraón, de sus carros y de su caballería, todo Egipto reconocerá que yo soy el Eterno. Es decir, la pelea del Eterno era ¿contra quién? Contra los falsos dioses a los cuales adoraban los egipcios. Porque después de esto que iba a pasar, todo Egipto iba a reconocer que Él es el soberano. El ángel de Dios, que iba al frente del campamento de Israel, se apartó de allí y fue a la retaguardia. Y también la columna de nube se apartó de delante de ellos y se ubicó en la parte de atrás. De modo que se posicionó entre el ejército de los egipcios y el campamento de Israel. Era una nube oscura. Dice aquí entre paréntesis para los egipcios. Era una nube oscura. Pero la columna de fuego alumbraba de noche. Por eso, toda esa noche no pudieron acercarse. Moshe extendió su mano sobre el mar y el Eterno hizo soplar el fuerte viento del este durante toda aquella noche, transformando el mar en tierra seca, y las aguas se partieron. Los israelitas cruzaron por el mar en seco. Los israelitas cruzaron por el mar en seco. El agua a los costados en estado sólido, dice una nota aquí, como sendos muros, a derecha y a izquierda. Así estaba el mar de cañas. Un par de muros de agua. Por ahí alguien dice que el Mar Rojo se abrió cuando el agua les daba el cuello. Aquí no hay registro de eso. Dice que cruzaron en seco. Dice la Escritura Sagrada que cruzaron en seco. Los egipcios los persiguieron y toda la caballería del faraón con los carros de combate y los jinetes se arrojaron al mar tras ellos. Pero resulta que a la madrugada el Eterno desde el pilar de fuego y de nube miró hacia el ejército de los egipcios y confundió al campamento egipcio. Además, les quitó las ruedas de sus carros, de modo que apenas podían avanzar. Entonces los egipcios gritaron: huyamos de los israelitas, pues el Eterno lucha a favor de ellos contra Egipto. Verso 26 de este capítulo que miramos. 14, ¿cierto? El Eterno le dijo a Moshe: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas caigan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Moshe extendió su mano sobre el mar y hacia la mañana el mar retornó a su estado. Mientras los egipcios huían hacia él, el Eterno hundió a los egipcios en medio del mar. Al retornar las aguas, cubrieron los carros, la caballería y todo el ejército del faraón que los perseguía en el mar. No quedó siquiera uno de ellos. En cambio, los israelitas cruzaron el mar en seco. Van 2 veces. Ay, que no, que es que cuando le daba el agua al cuello y que tuvieron que mirar para arriba. Eso suena muy linda la historia. Ay, hay que mirar para arriba, hay que mirar para el cielo. No hay evidencias de que ellos hubieran tenido que tirarse al agua y casi ahogarse para que el Eterno obrara ese milagro. Lo que dice es que el Eterno les abrió el mar y cruzaron en seco. ¿Cierto? Aquí está escrito. Entonces cuando les vengan con historietas, no se las crean. Cruzaron en seco.
Al retornar las aguas, cubrieron los carros, la caballería y el ejército del faraón que los perseguía en el mar. No quedó siquiera uno de ellos. En cambio, los israelitas cruzaron el mar en seco. El agua era para ellos como una muralla a su derecha y a su izquierda. Así, aquel día el Eterno salvó a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Israel vio el gran poder que el Eterno desplegó contra los egipcios. El pueblo temió al Eterno y creyeron en el Eterno y en su siervo Moshe. Le voy a contar algo importante aquí. Esto va para un short. Mire lo que dice este verso. Israel vio el gran poder que el Eterno desplegó contra los egipcios. ¿Qué pasó? ¿Israel qué? Vio el poder. Israel vio. ¿Cuántas personas salieron de Egipto en total aproximadamente? 3.400.000 personas. 3.400.000 personas entre hebreos de todas las tribus y gente de muchas naciones existentes de la época. De todas, yo diría que de las naciones conocidas en esa época, en ese lado del mundo, había representación. Vieron con sus propios ojos los cuerpos de los egipcios. El pueblo temió al Eterno y creyeron en el Eterno y en su siervo Moshe. ¿Qué fue lo que los hizo creer? Que vieron. No quedaban dudas. Sin embargo, de aquí para allá vamos a ver lo que sucedió. Vieron las 10 plagas. Vieron cómo se abrió el mar. Vieron cómo se tragó al ejército del faraón. Lo vieron. Y dice aquí, y creyeron en el Eterno y en Moisés. A Moisés no le creyeron porque dijo, ay, yo vi una zarza ardiente por allá en Horeb. Le escucharon la historia, pero no le creían. Aquí dice, y creyeron en el Eterno y en su siervo Moshe. Ahí. Fueron 3 millones aproximadamente de personas que vieron con sus propios ojos y por eso creyeron. Capítulo 15. Entonces Moshe, junto a los israelitas, entonó este cántico al Eterno que declara: cantaré al Eterno porque es sumamente exaltado. Y al caballo con su jinete arrojó al mar. Ashira, Ashira, la Adonai, Kigaoga, sus verojo, vaya, vayam. No me lo sé muy bien, pero más o menos así dice el cántico en hebreo. Ashira, Ashira, la Adonai, Kigaoga, sus verojo, Rama, vayam, sus verobo, Rama, vayam. Eso es lo que dice el cántico. Por allá en YouTube encuentran la canción. Inclusive en esa película El Príncipe de Egipto hay un video en YouTube en donde lo cantan en hebreo, en donde está el cántico en hebreo. Es muy hermoso. Y es un canto que a usted le hace mover algo aquí adentro, aumentar su confianza en el Eterno. Cantaré al Eterno, porque es sumamente exaltado, y al caballo con su jinete arrojó al mar. La fuerza y la retribución del Eterno fue salvación para mí. Él es mi Dios, y lo glorificaré. El Dios de mi Padre, y lo enalteceré. El Eterno es amo de la guerra. El Eterno es su nombre. Precipitó al mar a los carros del faraón y a su ejército, y a sus más escogidos militares los hundió en el mar de Suf. Las profundas aguas los cubrieron, se hundieron en las profundidades como una roca. Tu mano derecha, oh Eterno, es majestuosa en poder. Tu mano derecha, oh Eterno, destruyó al enemigo. En tu gran magnificencia derribas a tus adversarios. Les despachas tu ira y los consumes como paja. Al soplido de tus narices las aguas se apilaron. Las corrientes se pusieron firmes como una pared. Los abismos se congelaron en el corazón del mar. Declaró el enemigo:
Los perseguiré y los alcanzaré y repartiré sus despojos. Mi alma quedará satisfecha con ellos. Sacaré la espada de mi mano, sacaré la espada y mi mano los va a debilitar. Tú soplaste con tu viento, el mar los cubrió y se hundieron como plomo en las tempestuosas aguas. ¿Quién es como tú entre los poderosos, oh Eterno? Mi Hamoja Vaelim Adonai, mi Hamoja Nedar Bakodesh, Nora Tehilot Osefele, Osefele. ¿Quién es como tú entre los poderosos, oh Eterno? ¿Quién es como tú, poderoso en santidad, demasiado exaltado para alabar, hacedor de milagros? Extendiste tu mano derecha, los tragó la tierra, guiaste en tu bondad al pueblo que redimiste y con tu poder lo guiaste a tu santa casa. Escucharon otros pueblos y se aterraron. El horror se apoderó de los habitantes de Peleshet. Los jefes de Edom quedaron confundidos. Los poderosos de Moab se convulsionaron. Todos los moradores de Canaán se derritieron. Que el miedo y el pánico caigan sobre ellos. Por la grandiosidad de tu brazo, queden mudos como una roca, hasta que pase tu pueblo, oh Eterno, hasta que pase el pueblo que hiciste tuyo. El pueblo que hiciste tuyo. El pueblo que hiciste tuyo. Yo le pido el favor, no se olvide de eso. El pueblo que hiciste tuyo. El pueblo santo es el que refleja a la humanidad el rostro de su Creador. No es una nación que comete una cantidad de atropellos contra otras naciones. No es esa. El pueblo santo es el que el Eterno conoce y es el que será tomado a su momento. No se confunda y no se deje confundir. Es importante eso. Muy, muy en extremo importante. Los llevarás, los implantarás en el monte de tu heredad, la morada que tú, Eterno, preparaste, el santuario, mi amo, que establecieron tus manos. El Eterno reinará por toda la eternidad. Cuando la caballería del faraón con sus carros y sus jinetes entraron en el mar, y el Eterno hizo volver el agua del mar sobre ellos, los israelitas caminaron en tierra seca sobre el lecho del mar. Van 3 veces. Caminaron sobre tierra seca. No les tocó meterse hasta el cuello. Entonces, la profetisa Miriam, hermana de Aarón, tomó una pandereta en su mano y salieron todas las mujeres detrás de ella con panderetas y danzas. Miriam les dijo a ellas: entonen al Eterno, porque es exaltado sobre los arrogantes. A la caballería con sus jinetes arrojó al mar. Hasta ahí el relato del cruce del Yam Suf. Muchas enseñanzas hay en ella. Muchas enseñanzas hay. No solo esto que les acabo de decir. Hay enseñanzas a niveles mucho más superiores. ¿Ok? Hay muchas otras cosas que aprender. Moshe trasladó a los israelitas del mar de juncos. Salieron al desierto de Shur y caminaron 3 días en el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mará, pero no pudieron beber agua de Mará porque era amarga. Mará significa amargura. Y por eso le pusieron el nombre de Mará. Entonces el pueblo se quejó contra Moshe y dijo: ¿qué vamos a tomar? ¿Qué vamos a tomar? Ya van 2 reclamos, ¿no? Y Moshe se dirigió con desesperación al Eterno. Entonces el Eterno le mostró un árbol. Él echó el árbol al agua. El agua se hizo potable. Allí estableció decretos y ordenanzas. Y allí los puso a prueba.
Allí los puso a prueba. Dijo él: si escuchases con atención la voz del Eterno tu Dios, si hicieses aquello que le parece bien a él, no a usted, digo yo, si prestases atención a sus preceptos y obedecieses todos sus decretos, entonces no les voy a enviar a ustedes ninguna de las plagas de las que envié sobre los egipcios, porque yo soy el Eterno, quien te sana. Yo soy el Eterno, el que te sana. Después arribaron a Elim, era un oasis, y en ese oasis habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí, junto al agua. Partieron de Elim. Toda la comunidad israelita llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Eso fue el día 15 del segundo mes, contando desde que salieron de Egipto. Ricardo, pero es que usted me había dicho que eran 11 días de camino. Sí, son 11 días de camino. Pero ellos hicieron estaciones. Eran 3 millones de personas. Toda la comunidad de Israel se quejó contra Moshe y Aarón en el desierto. Les dijeron los israelitas: hubiese sido mejor morir a manos del Eterno en Egipto. Aquí sí habla de que los israelitas enfrentaron a Moshe. Le dijeron los israelitas: hubiese sido mejor morir a manos del Eterno en Egipto. Allí nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta llenarnos. ¿Por qué nos sacaron a este desierto para hacer morir de hambre a toda la comunidad? Toda la comunidad de Israel se quejaron. Hace 5 minutos leímos que creyeron en el Eterno y en su siervo Moisés. Miren lo que está pasando acá. Los altibajos. Los altibajos. El estado de ánimo. Tal vez ha escuchado usted la frase: no todos los días hace sol. ¿Cierto, mi amor? Sí. Unos días uno se levanta contento, otros días se levanta serio, otros días se levanta bravo, otros días se levanta deprimido. Y aquí, estos señores que habían visto todos los portentos, empezaron a quejarse. ¿Cómo se llama cuando uno entra a quejarse? Carencia. Es un estado suyo. Es un estado y se llama carencia. Y nada que ver con lo que suena por estos días en Colombia: el pobre es pobre porque quiere. Nada que ver con eso. O sea, no quiero ser malinterpretado. No falta el que me malinterprete. Este es de los que dicen que el pobre es pobre porque quiere. No. Una cosa es un estado financiero escaso de dinero. Pero usted puede conocer personas que viven en pobreza y son inmensamente dichosas. Pues en esta casa nosotros no somos adinerados. Nosotros somos una familia promedio. Y tenemos para pagar nuestro alquiler, y tenemos para comprar nuestras cosas y para vestirnos. Bendito sea el Eterno. Bendito sea el Eterno. Vivimos felices. Y en esta casa hay una prohibición. Porque como este canal se llama En Familia con el Eterno, y la promesa de valor de este canal es que usted aprenda cómo educar a sus hijos, entonces en esta casa hay una prohibición. ¿Quién me quiere decir cuál es respecto a lo que estamos hablando? No quejarse. ¿Cómo? No quejarse. En esta casa está prohibido terminantemente quejarse. En esta casa se ordena agradecer. ¿Está de mal genio? Vaya a su habitación y agradézcale al Eterno lo que lo hizo enojar. ¿Está triste? Vaya a su habitación y agradézcale al Eterno por aquello que le ha causado tristeza, para que le ayude el Eterno a entenderlo y corregir dentro de usted. ¿Está dichoso? Cántele al Eterno salmos, así como cantamos ahora: Ashira, Ashira, la Adonai, o el que quiera. Hay 150 salmos. Cántele. Y hay canciones de muchos cantantes del pueblo hebreo hermosísimas. Cántele al Eterno. Pero, por Dios bendito, prohíbase rotundamente quejarse. Eso solamente lo destruye.
eso solamente va en su contra. No se queje. Dele gracias al Eterno por lo que le gusta y dele gracias al Eterno por lo que le choca, por lo que lo emberraca, lo molesta. Tú nos has dicho que dependiendo de la conexión que tenía Israel con el Eterno, Él no permitía que esos días pesados los afectaran. Uh-huh. ¿Cierto? Uh-huh. Entonces el estado del pueblo en ese momento no era el mejor. Claro, a nivel cabalístico, no se asuste usted que me está viendo por primera vez, a nivel cabalístico se dice que Israel en Egipto había descendido 49 niveles y que si hubieran descendido un nivel más, ya no había nada que hacer. De esos 49 niveles a nivel cabalístico empezaron ellos poco a poco a ascender, a ascender, a ascender, a ascender. Sin embargo, pues hoy notamos que no ascendieron del todo, ¿no? Sin embargo, unos ascendieron, unos poquiticos ascendieron. Unos poquiticos ascendieron. Y eso lo vamos a ver durante el estudio de todos los otros libros que faltan. Y al que le guste estudiar qué pasó en el desierto y cuando entraron en la tierra prometida y cómo vivieron en la tierra prometida, pues le hace Josué, Jueces y Primera y Segunda de Samuel. Y usted se va a dar cuenta cómo vivieron y tanto problema que había. Porque aún entrando en la tierra prometida, porque el Eterno les entregó la tierra prometida, usted tiene que tener claro que no se la entregó porque fueran buenísimas personas. ¿Por qué entregó el Eterno la tierra prometida? Porque lo prometió. Porque fue la promesa que le hice a mi amigo Abraham. Empezando estas enseñanzas hace como 4 o 5 meses, yo les dije algo que puede generar conflicto, porque yo les pregunté, ¿cuál es el pacto que sostiene el mundo? Y si usted es creyente en Jesús o en Yeshua, en el Yeshua hebreo, usted va a decir, ay, pues lo que sostiene este mundo es Jesús. Y yo les dije, no, yo soy creyente en Yeshua. Yo espero el establecimiento del reino y creo que Yeshua es el rey escogido por el Eterno. Dicho esto, vuelvo y le repito, no es el pacto con Yeshua o el pacto de Yeshua el que sostiene el mundo. ¿Y por qué le digo yo a usted eso? Ah, este es un hereje. Porque hay montones de personas en el mundo, casi 3.000 millones de personas que no reconocen a Yeshua como Mesías, que no lo ven como el rey escogido, pero sí creen en su padre Abraham. La gran mayoría de religiones monoteístas tienen como padre a Abraham, el padre de la fe. El pacto que sostiene todavía este mundo y que gracias a ese pacto el Eterno tiene compasión de la humanidad es el pacto con Abraham. Por eso el Eterno entregó la tierra al pueblo hebreo y lo dice en varias citas de las Sagradas Escrituras, ni porque fueran muy bonitos, ni los mejores, ni los más obedientes. Ustedes han sido un pueblo rebelde y de dura cerviz, necios, hasta decir no más. Entonces el Eterno le dijo a Moshe, sigamos. Entonces el Eterno le dijo a Moshe, haré que llueva sobre ustedes pan del cielo. El pueblo saldrá diariamente y juntará lo necesario para ese día. Quiero ponerlo a prueba, a ver si se conducen de acuerdo a mi ley o no. Pero el día sexto, lo que recolecten para llevarse será doble porción de lo que junten cada día. Moshe y Aarón dijeron a los israelitas, al anochecer sabrán que fue el Eterno quien los sacó de Egipto. Y por la mañana observarán la gloria del Eterno, que Él presta atención a sus reclamos contra el Eterno. Pues ¿quiénes somos nosotros para que ustedes se quejen contra nosotros? Asimismo dijo Moshe, cuando al anochecer el Eterno les dé a ustedes carne para comer y pan para saciarse por la mañana, es porque el Eterno presta atención a sus reclamos. Pues ¿qué somos nosotros? Sus quejas no son contra nosotros, sino contra el Eterno. Entonces Moshe le dijo a Aarón, dile a toda la comunidad de Israel, acérquense al Eterno, porque Él
escuchó sus reclamos. Mientras Aarón le hablaba a la comunidad de los israelitas, ellos miraron hacia el cielo y resulta que la gloria del Eterno se presentó ante ellos en una nube. El Eterno le habló a Moshe diciendo: ya escuché los reclamos de los israelitas. Háblales y diles: a la tarde comerán carne y por la mañana se llenarán de pan. Así sabrán que yo soy el Eterno, el Dios de ustedes. Resulta que al anochecer emergieron los slav, una especie de ave kosher, quizá el faisán. Así se llamaba, el slav, que llenaron el campamento y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Al diluirse la capa de rocío, una sustancia muy endeble, parecida a la escarcha, quedó sobre el suelo en el desierto. Cuando la vieron los israelitas, se dijeron unos a otros: ¡maná! ¡Maná! Pues no sabían qué era. Moshe les explicó, este es el alimento que el Eterno les da para comer. Esta es la orden que al respecto dio el Eterno: recojan de allí cada uno lo que necesite para comer. Un homer, una medida, el homer es una ollita. Un homer por cabeza, según el número de miembros. Cada uno tomará de acuerdo a cuántas personas habiten con él en su tienda. Y así hicieron los israelitas. Unos recogieron más, otros recogieron menos. Al medirlo con el homer, el que había recogido más no tenía nada extra, y el que había recogido poco, nada le faltaba. Cada uno juntó según cuanto necesitaba para alimentarse. También les dijo Moshe: nadie deje sobrantes para mañana. Pero no hicieron caso. Es algo simple, ¿no? Parece algo muy simple. Recoja lo que va a comer, mijo. No guarde para mañana. Recoja lo que va a comer hoy. Es un mandato simple. Y no obedecieron. En las pequeñas cosas se marca la diferencia. Pero el sobrante se llenó de gusanos y apestaba. Entonces Moshe se enojó contra ellos. Lo recolectaban todas las mañanas, cada uno según lo que podía comer. Pero a medida que el sol se calentaba, perdía consistencia y la tierra lo absorbía. Póngale cuidado a esto. El maná, dice el Arizal. El Arizal es el rabino Isaac Luria. En el libro Etz Haim, el árbol de la vida, el maná era un espejo del alma de quien lo comía. Su sabor variable revelaba una ley espiritual. Ay, ¿cómo así? El maná no sabía a lo mismo todo. El maná sabía a lo que había dentro suyo. Si usted era un amargado, ¿sabe a qué le sabía? Amargo. La realidad exterior responde a nuestro estado interior. La promesa oculta es que en nuestro camino de purificación podemos transformar incluso el alimento más simple en un maná personalizado, cuando lo recibimos con fe y conciencia de su origen divino. Entre comillas, no era el maná el que cambiaba, era el corazón del hombre el que revelaba en él el sabor de su anhelo más profundo. Imagínense alguien comiéndose el maná y que le supiera a su plato favorito. Eso sucedía. Pero unos llegaron donde Moshe, vamos a leerlo en algún momento: estamos hartos de comer este pan insustancial. También está escrito eso. Estamos hartos de comer este pan insustancial. Mientras que otros estaban dichosos, comiendo calladitos, y les sabía a pan de ángeles. En otras parashot les he hablado. Los famosos ángeles malos no son malos. ¿Qué los hace malos? Su estado interior, su estado de tumá, de impureza.
Pero como nos enseñaron en la religión, ay, Dios y el diablo me vino a hacer esto, y el diablo, y habla más del diablo que de Dios. Es el estado interior suyo, porque los ángeles fueron creados de acuerdo con el Salmo número 8. Los ángeles fueron creados para servir al Adán, al humano. Los ángeles fueron creados para servir al humano. ¿Cuán grande es tu nombre en toda la tierra? Señor, ¿qué es el hombre para que de él tengas memoria, o el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho un poco menor que los ángeles, pero lo has coronado con honor y majestad. Y seguimos pensando, ay, es que el diablo me está persiguiendo, ay, es que el diablo y el diablo. Purifíquese usted dentro suyo, adentro. Purifíquese. Salga de su estado de impureza y entra a un estado de pureza. Este último paréntesis lo leo de una adaptación de las enseñanzas de El Arizal en Sha'ar HaPesukim, de la parasha que estamos viendo, Beshalach. Y seguimos adelante. La doble porción del maná en honor al Shabbat. Y al sexto día juntaron doble cantidad de maná, 2 omer para cada persona. Entonces los jefes de la comunidad fueron a contárselo a Moshe, pero él les respondió, eso es lo que dijo el Eterno. Mañana es día de Shabbat. Mañana es día de Shabbat. Y aquí hay una cantidad de información que muchas personas desconocen. Y el tema del día de Shabbat ha sido tan tergiversado y tan manipulado que a muchas personas les han hecho frustrar su vida. Usted no puede ir a hacer un deporte, usted no puede ir a estudiar, usted no puede hacer un trabajo, usted no puede. Y las iglesias que observan el Shabbat se convirtieron en una carga. Criticamos a los fariseos y son 10,000 veces peores ellos que los fariseos. ¿Por qué les digo esto? Porque el Shabbat fue dado para fines muy diferentes a los que se usan hoy en las iglesias. Ese tema lo vamos a tocar más adelante, porque aquí nos podemos quedar en el tema del Shabbat y se me van a ir 2 horas. Pero Moisés aquí les dice a ellos, mañana es Shabbat. ¿De dónde saca Moshe mañana es Shabbat? El Eterno le mostró cuál era el ciclo semanal, desde cuándo empezó a contarlo, porque los ancianos fueron a decirle, ay, vea, están recogiendo doble medida, ¿y qué por qué? Es que mañana es Shabbat. Recojan el doble. Mañana es día de descanso, Shabbat sagrado, dedicado al Eterno. Horneen lo que tengan que hornear y cocinen lo que tengan que cocinar, y el sobrante apártenlo para ustedes para mañana. Y en efecto, ellos lo guardaron para el día siguiente, tal como se lo ordenara a Moshe, y no se apestó ni se infestó. Entonces Moshe les advirtió, cómanlo hoy, porque hoy es Shabbat, dedicado al Eterno. Hoy no podrán encontrarlo en el campo. 6 días lo juntaron. 6 días lo juntarán, pero en el 7º día, que es Shabbat, no lo hallarán. Resulta que en el día 7º salieron algunos del pueblo para recogerlo. Salieron a buscar el maná. Y no encontraron nada. No encontraron maná. Entonces le dijo el Eterno a Moshe, ¿hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis mandamientos y mis leyes? Miren, el Eterno les dio el Shabbat. Por eso es que en el 6º día les da doble ración de pan. Que todo hombre permanezca en su lugar, que no salga nadie de su lugar el 7º día. El pueblo descansó en el 7º día. El pueblo descansó en el 7º día. ¿De dónde venían? ¿De dónde salieron? De Egipto. ¿Qué hacían en Egipto? Eran esclavos. ¿Un esclavo tiene día de Shabbat? No. ¿Qué derechos tiene un esclavo? Bueno, esa vaina está abolida hoy en día, pero ¿qué derechos tenía un esclavo? Ninguno.
Entiéndalo. Usted que me está viendo, el Eterno le dijo al pueblo, usted tiene derecho a descansar. Usted tiene derecho a descansar, a estar en su casa y recuperarse de su trabajo. Usted tiene derecho a su lúdica, usted tiene derecho a compartir con sus hijos, con su familia. Usted tiene derecho a tener un día especial en el que yo le abro el templo celestial. Y lo que estoy hablando es de otros niveles. Se dice en los escritos de los sabios de bendita recordación que en el día de Shabbat se abren las puertas y las ventanas del templo celestial, al igual que en el novilunio, al igual que en el cambio de año, en el Rosh Hashanah. Se abren las puertas y las ventanas de los cielos, como en cada una de las santas convocaciones del Eterno, para quien hace los memoriales. En Shabbat se abren las puertas y las ventanas de los cielos. Y lo último que pretendía el Eterno, y yo creería que ni siquiera en último lugar, nunca pretendió el Eterno que su día de Shabbat se convirtiera, como lo escuché en congregaciones en las que asistía. ¡Ay, es que yo no puedo por el problema del sábado! ¡Ay, es que yo no puedo ir por el problema del sábado! Yo no puedo estudiar en la universidad por el problema del sábado. Yo no puedo ir a mi entreno por el problema del sábado. Vidas frustradas. Vidas frustradas. Cargaron el día, cargaron el precepto hermoso, precioso y maravilloso del Eterno con leyes de hombres, levantando su dedo y señalando, es que usted está haciendo esto, es que usted quebranta el sábado, es que usted no, es que usted lo otro. Usted está trabajando los sábados, renuncia a ese trabajo. Pero yo no lo voy a mantener. Les está hablando una víctima de eso. Les está hablando una víctima de eso. Por eso el Eterno hoy puedo decirles, me liberó. Soy libre. Y amo al Eterno y amo su día de Shabbat. Y entiendo para qué es el Shabbat. Y mis hijos van a poder estudiar o hacer lo que deseen hacer, incluyendo el sábado. Yo los viernes a las 5 de la tarde me siento con ellos. Y honramos Shabbat. Hacemos el memorial. Porque es que el Shabbat en la diáspora, en las naciones, no es posible observarlo. No es posible. Los jefes de las personas que viven en las naciones les dicen que deben trabajar los sábados. Para que usted pueda guardar un sábado, usted tiene que ser el dueño de su negocio. O tiene que trabajar con una organización que le deja guardar el sábado, pero le saca por derecha los diezmos. Le quita de su salario los diezmos, cosa que es totalmente ilegal aquí y en Cafarnaún. Eso hacen. Eso hacen. Y cuando usted ya no les sirve, pues lo echan, lo sacan y ponen a otro. Y se quedaron con sus diezmos de ¿cuántos años? De 10, 20, 30 años. Porque eso sí, el diezmo no sea... O sea, la ley toda que va abolida menos los diezmos. Y le dicen a ustedes que usted debe salirse de ese trabajo que está trabajando los sábados. Y uno, en medio de su ignorancia y de su temor, uno va y renuncia. Y después empieza a pasar trabajos y lo empiezan a mirar. Ay, mantiene pelado. El Shabbat es para vida. El Shabbat es para vida. El Eterno le dio a Israel el día de Shabbat para que recordaran su dignidad como seres humanos, porque eran tratados como bestias de carga. Resulta que en el día séptimo salieron algunos del pueblo a recogerlo. No lo hallaron. Entonces les dijo el Eterno a Moshe, ¿hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis mandamientos y mis leyes? Miren, el Eterno les dio el Shabbat. Por eso es que en el sexto día les da la doble ración de pan. Que todo hombre permanezca en su lugar, que no salga nadie de su lugar en el séptimo día. El pueblo descansó en el séptimo día. La comunidad de Israel lo llamó maná. Se parecía a semillas de coriandro. Era blanco, con sabor a buñuelos a la miel. Eso le sabía al que escribió esto. También dijo Moshe, esto es lo que ordenó el Eterno, un homer completo de él deberá ser conservado
para las generaciones venideras, para que vean el alimento que les proporcioné en el desierto cuando los saqué de Egipto. Entonces Moshe le dijo a Aarón: toma un recipiente y llénalo con un homer de maná. Luego ponlo ante el Eterno para conservarlo para las generaciones venideras, tal como el Eterno le ordenara a Moshe. Aarón lo colocó delante del testimonio para conservarlo. Los israelitas consumieron el maná durante 40 años, hasta que llegaron a una tierra habitada. O sea, comieron el maná hasta que llegaron a las fronteras de la tierra de Canaán. El homer es la 10ª parte de la efá. Ricardo, entonces usted nos está diciendo que hagamos lo que queramos en Shabbat. Lo que les estoy diciendo es que el Eterno ordenó a su pueblo guardar el Shabbat desde que salieron de Egipto para recordarles que son personas dignas y que les dio todas las condiciones en el desierto, inclusive les permitió recoger la doble porción del maná. El 6º día les ofreció todas las condiciones para que en Shabbat no tuvieran que preocuparse por nada. Y el Shabbat fue hecho para que lo observaran cuando entraran en la tierra. ¿Cómo así, Ricardo? Usted es un hereje. Lo vamos a leer en este libro y en el libro de Levítico. Observarás todos estos preceptos que yo te doy cuando entres en la tierra. ¿En dónde se debe guardar obligatoriamente el Shabbat? En la tierra de Israel. En la tierra prometida. Cuando entres en la tierra. Ahora, yo entiendo si usted allá está chocado y está pensando que soy un hereje. Yo lo entiendo, porque cuando a mí me dijeron eso, yo me escandalicé. Yo lo entiendo. El Eterno a usted no le demandará la observancia del Shabbat. A usted como gentil no se la van a demandar. Porque es que a usted se le dio como un regalo la salvación en el Mesías. Pero si usted desea por voluntad propia ganar la bendición del Shabbat, usted va a hacer en este momento de la historia el memorial del Shabbat. Usted va a recordar el Shabbat. ¿Y por qué a recordar el Shabbat? Porque es que usted no puede, por más que quiera, así usted viva a media cuadra del muro de los lamentos, usted no puede guardar Shabbat como está ordenado. ¿Qué se requiere para el Shabbat? El templo y el sacrificio. El Shabbat requiere del templo. Se debía hacer la ofrenda matutina y la ofrenda de Musaf. Si no se está haciendo la ofrenda matutina y la ofrenda de Musaf, no se está cumpliendo a cabalidad con el precepto. No está usted guardando Shabbat. Ay, no, Ricardo, es que la ley ritual quedó abolida. No, la ley ritual no quedó abolida. Lo que pasa es que Tito destruyó el segundo templo. Y mientras no hay templo, no se pueden hacer ofrendas. La ley no quedó abolida, quedó cesante. La ley no quedó abolida, quedó cesante. El servicio levítico está cesante, no abolido. Cielo y tierra pasarán, pero las palabras no pasarán. Hay una ley cesante. Usted, mientras no haya un templo, usted lo único que puede hacer es un memorial del Shabbat. Pero usted no tiene por qué señalar a nadie porque va y trabaja un sábado. Usted no tiene por qué condenar a un hijo suyo porque va a la universidad un sábado. Usted no tiene por qué condenar a un hijo suyo porque va a sus partidos de fútbol un sábado. No lo haga, no le destruya la vida a nadie. Si usted se quiere quedar en su casa estudiando la Sagrada Escritura, bendito el Eterno, hágalo. Hágalo. Pero no señale a la gente. Cuando usted hace así, hay 3 que están señalando para acá. No cargue a las personas con un precepto que no les fue dado desde, mejor dicho, desde antes de que nacieran. Hay una civilización, hay una etnia allá en Israel que hacen la recordación, son cuidadores de Shabbat, pero lo que hacen es recordarlo, no lo pueden guardar y lo más chistoso, son conscientes de que lo cuidan, de que lo recuerdan, de que no lo pueden observar como está escrito.
a los que se les entregó el precepto, a los judíos, a los hebreos, saben que por eso rezan a mañana y a tarde para que se construya el templo. Yo tengo ahí un sidur y hay textos en donde dicen que sea tu voluntad que reconstruya el santo templo para que podamos presentar las ofrendas que estableciste. Entonces deje de señalar a la gente que no guarda el sábado como a usted le parece. Capítulo 17. Toda la comunidad de los israelitas salió del desierto de Sin, viajando de acuerdo a las instrucciones del Eterno. Uy, me alargué muchísimo. Acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo pudiese tomar. Entonces el pueblo discutió con Moshe: danos agua para tomar. Y Moshe les dijo: ¿por qué me reclaman a mí? ¿Por qué ponen a prueba al Eterno? El pueblo tenía sed. El pueblo se quejó contra Moshe diciéndole: ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para matarnos de sed a mí, a mis hijos y a mis ganados? Entonces Moshe clamó al Eterno diciendo: ¿qué voy a hacer con esta gente? Un poco más y me matan a pedradas. El Eterno le respondió a Moshe: pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano tu bastón con el que golpeaste al río. Anda, mira, yo estaré parado ante ti en la roca de Horeb. Golpearás la roca y de ella saldrá agua y el pueblo podrá tomar. Y en efecto, así hizo Moshe a la vista de los ancianos de Israel. Aquel lugar recibió el nombre de Masá y Meribá, debido al reclamo de los israelitas y por haber provocado al Eterno cuando dijeron: ¿está el Eterno con nosotros o no? Ay, ¿cómo así? ¿Está con nosotros o no está? Seguían habiendo dudas. Y eso que hace media hora dijimos: y creyó en el Eterno y creyó en su siervo Moshe. Me falta terminar una lectura aquí, pero ya tengo pena con ustedes porque este espacio es de 1 hora y 20 minutos y es cero pedagógico pasar más de 1 hora con una persona enseñándole escrituras. Yo hasta aquí voy a dejar, les invito a que lean el texto que sigue, la guerra contra Amalek. Voy a tratar de hacer un short, o no un short, una corta enseñanza para que después la vean de unos 15 minutos en donde vamos a hacer esta lectura de la guerra con Amalek. Espero que esta porción haya sido de mucho alimento para usted, de crecimiento espiritual, de romper paradigmas, de muchas cosas que necesitamos para mejorar la educación de nuestros hijos y para restaurar nuestras relaciones con nuestros hijos. Muchas cosas que aprendimos no eran como nos las enseñaron. Y si estamos pegados de una religión, les soy claro, estamos pegados de un ídolo. Si estás pegado de una religión, llámala como la quieras llamar, estás pegado de un ídolo. Y el Eterno aborrece los ídolos. Yo te invito a que seas libre, porque esa es la promesa del Maestro. Si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Les habló Ricardo Riveros y esto es En Familia con el Eterno. Bendiciones desde los cielos a todos y cada uno de ustedes. Shabbat Shalom.